Mis rodillas crujieron cuando intenté levantarme del suelo de la cocina. El trapo húmedo resbaló de mis manos temblorosas mientras Elena me miraba desde la puerta, con esa expresión que ya conocía demasiado bien. «Mamá, necesito que vengas todos los días como siempre», dijo con voz fría, sin siquiera preguntarme si me dolía. Fabián apareció detrás de ella, con su sonrisa burlona que me hacía sentir tan pequeña. «No puedo limpiar tu casa todos los días», murmuré, tocándome las rodillas hinchadas. «Mis rodillas no aguantan más». Elena se cruzó de brazos y me miró como si fuera una extraña. «Entonces estás solo ocupando espacio aquí». Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Fabián se rió, ese sonido áspero que me atravesó el alma. «Tiene razón», dijo, asintiendo con la cabeza. «¿Para qué sirve si no puedes ni limpiar?» Me quedé ahí, en el suelo frío, sintiendo como algo se rompía para siempre dentro de mí. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ahí, porque hace apenas 6 meses todo parecía tan diferente. Era un domingo soleado cuando Elena me llamó por teléfono, con esa voz dulce que no escuchaba desde que era niña. «Mami, ¿por qué no te vienes a vivir más cerca de nosotros?» Su propuesta sonaba como una caricia después de tantos meses de soledad. Había pasado un año desde que enterré a tu papá, y la casa grande se sentía como un eco vacío de lo que una vez fue nuestro hogar. «Leticia te extraña mucho», agregó Elena, y mi corazón se derritió al pensar en mi nieta de 15 años, esa muchacha de ojos brillantes que siempre me hacía reír con sus ocurrencias. La casa que Elena había encontrado para mí estaba a solo 2 cuadras de la suya. Era pequeña pero acogedora, con un jardincito donde pensé que podría plantar algunas flores. «Así estaremos cerca, mami. Podrás venir cuando quieras, y nosotros también». Elena me ayudó a empacar mis cosas, revisando cada fotografía, cada recuerdo como si fuera un inventario. «Esto ya no lo necesitas», decía, apartando objetos que para mí tenían valor sentimental. Pero yo estaba tan emocionada de estar cerca de mi familia que no presté atención a esas pequeñas señales. Los primeros días fueron hermosos. Elena me invitaba a almorzar, Leticia corría a abrazarme cada vez que me veía, y hasta Fabián parecía contento con mi presencia. «Qué bueno que estés aquí, suegra», me decía con esa sonrisa que entonces me parecía sincera. Yo me sentía útil otra vez, necesaria. Cuando Elena mencionó que le costaba mucho mantener la casa limpia con su trabajo de tiempo completo, me ofrecí naturalmente. «Yo puedo ayudarte, hija. Total, tengo tiempo de sobra». Sus ojos brillaron de una manera que debía haber interpretado mejor. Al principio era solo ayudar con los platos después del almuerzo, tender la ropa, pasar la aspiradora por la sala. Pero poco a poco, sin que me diera cuenta, me convertí en la empleada doméstica no remunerada de mi propia hija. «Mami, ¿podrías limpiar el baño de arriba? Es que Fabián no tuvo tiempo». «Mami, ¿podrías planchar estas camisas? Tengo una reunión importante mañana». Cada petición venía acompañada de una justificación, una explicación que me hacía sentir que era mi deber como madre ayudar. El aroma a limón de los productos de limpieza se volvió mi perfume diario. Mis manos, que antes sostenían libros y tejían bufandas, ahora solo conocían el tacto áspero de los trapos y el frío del agua jabonosa. La casa de Elena se convirtió en mi trabajo de tiempo completo, aunque nunca lo llamamos así. «Es que mamá disfruta manteniéndose activa», escuché que Elena le decía a una vecina. «A su edad, es importante que se sienta útil». Útil. Esa palabra comenzó a sonar diferente cada vez que la escuchaba. Leticia era la única que parecía notar mi cansancio. «Abuela, ¿por qué no descansas un poco?», me decía cuando me veía limpiando los vidrios por 3ª vez en la semana. «Tus manos están muy rojas». Pero yo sonreía y le decía que estaba bien, que me gustaba mantener todo perfecto para su familia. No quería que mi nieta se preocupara por las cosas de adultos. Además, ¿qué otra cosa podía hacer? Mi propósito ahora era asegurarme de que Elena y Fabián tuvieran una casa impecable donde descansar después de sus largas jornadas de trabajo. Las noches se volvieron más largas. Regresaba a mi casita con los pies hinchados y la espalda dolorida, pero orgullosa de haber cumplido con mi labor. Elena siempre me agradecía, aunque sus gracias se volvieron más automáticos, más fríos. «Mañana podrías empezar por la cocina», me decía antes de que me fuera. Fabián derramó café en el piso y no tuve tiempo de limpiarlo. Yo asentía,
ya calculando mentalmente cuánto tiempo me tomaría dejar todo reluciente otra vez. Pero mis rodillas comenzaron a protestar. Primero era solo una molestia leve al levantarme, luego un dolor sordo que me acompañaba todo el día. Los fines de semana, cuando finalmente podía descansar, me quedaba sentada en mi sala, sintiendo como el dolor se extendía por mis piernas como raíces de un árbol enfermo. Debía haber dicho algo antes, debía haber pedido ayuda. Pero no quería ser una carga para Elena, no quería darle un motivo para que se arrepintiera de haberme traído cerca. El dolor en mis rodillas se volvió mi compañero silencioso. Cada mañana, antes de ir a casa de Elena, me quedaba sentada en el borde de mi cama, masajeando las articulaciones hinchadas, preparándome mentalmente para otro día de trabajo. Había comprado una pomada en la farmacia, pero el farmacéutico me había advertido que no era una solución permanente. Señora, a su edad, las rodillas necesitan descanso, me había dicho con voz comprensiva. Pero yo no podía descansar. Elena me necesitaba, y yo no podía fallarle. Una mañana, mientras limpiaba el baño de la planta alta, encontré un papel arrugado en el cesto de basura. Era una carta del colegio de Leticia, informando sobre una reunión de padres que había sido la semana anterior. Elena nunca me había mencionado nada. Siempre me había dicho que yo era como una segunda madre para Leticia, que mi opinión era importante en su educación. Pero ahí estaba la prueba de que las decisiones importantes se tomaban sin mí. Guardé la carta en mi bolsillo, sintiendo una punzada extraña en el pecho que no tenía nada que ver con el cansancio físico. Esa tarde, cuando Leticia llegó del colegio, intenté preguntarle casualmente sobre la reunión. ¿Cómo les fue a tus padres en la junta de la escuela? Leticia me miró confundida. ¿Cuál junta, abuela? La de la semana pasada, dije, mostrándole la carta. Sus ojos se llenaron de una tristeza que me partió el alma. Abuela, ellos nunca van a las juntas. Siempre dicen que están muy ocupados. En ese momento entendí que yo no era la única que se sentía invisible en esa casa. Mi nieta también estaba siendo abandonada, pero de una manera diferente. Los fines de semana se volvieron especialmente duros. Elena y Fabián salían a almorzar en restaurantes elegantes, iban al cine, visitaban centros comerciales. Nunca me invitaban. Es que necesitamos tiempo para nosotros, mami, me explicaba Elena cuando yo preguntaba tímidamente si podía acompañarlos. Tú entiendes, ¿verdad? Yo asentía, aunque por dentro me preguntaba cuándo había dejado de ser parte de su vida social. Leticia se quedaba conmigo esos fines de semana, y juntas veíamos películas antiguas en mi pequeña televisión. Ella era mi único consuelo, mi única conexión real con la familia que había creído recuperar. Pero incluso con Leticia comenzaron a limitar mi tiempo. Mamá, Leticia tiene mucha tarea, me decía Elena cuando yo proponía que mi nieta pasara la tarde conmigo. Mejor que se quede en casa concentrándose en sus estudios. Poco a poco, mis visitas a Elena se redujeron únicamente a mis horas de trabajo doméstico. Llegaba en las mañanas, limpiaba, cocinaba, ordenaba, y me iba en las tardes. Como una empleada. Pero una empleada que no recibía salario, que no tenía días libres, que no podía quejarse porque trabajaba por amor. El cambio en el trato fue tan gradual que casi no lo noté. Elena dejó de preguntarme cómo estaba, dejó de contarme sobre su día, dejó de incluirme en las conversaciones familiares. Cuando llegaba a su casa, ella me daba la lista de tareas pendientes y se iba a su oficina o se sentaba en el sofá con su teléfono. Mami, ¿podrías limpiar las ventanas? Están muy sucias. Mami, ¿podrías lavar la ropa de cama? Huele raro. Mami, ¿podrías reorganizar la despensa? Está muy desordenada. Cada petición sonaba más como una orden que como un favor. Fabián se volvió especialmente cruel en sus comentarios. «Otra vez aquí, suegra», me decía cuando llegaba por las mañanas. «Parece que esta casa es más tuya que nuestra». Se reía, pero sus ojos no sonreían. Comenzó a dejar deliberadamente más desorden, platos sucios en la sala, ropa tirada en el suelo, cenizas de cigarro en las mesas. «Total, Lucía lo limpia», le decía a Elena cuando ella le reclamaba. «Para eso está». No. Elena nunca lo defendía. Nunca me defendía. El día que encontré los papeles en el escritorio de Elena, algo cambió definitivamente en mi interior.
Estaba limpiando su oficina cuando vi unos documentos sobre el escritorio. Al principio pensé que eran facturas o papeles del trabajo, pero una palabra me llamó la atención: residencia. Era información sobre residencias para adultos mayores, con precios, servicios y horarios de visita. Elena había estado investigando dónde internarme. Mi propia hija estaba planeando deshacerse de mí, mientras yo limpiaba su casa todos los días como una esclava voluntaria. Mis manos temblaron mientras leía los folletos. Residencia San José, cuidado especializado para adultos mayores con actividades recreativas y atención médica las 24 horas. Había anotaciones al margen con la letra de Elena: precio razonable, cerca de la ciudad, visitas los domingos. Visitas los domingos. Como si fuera una carga de la que había que deshacerse, pero manteniendo las apariencias de hija responsable con una visita semanal. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, con una taza de té frío entre las manos, pensando en todos los sacrificios que había hecho. Había vendido mi casa grande para mudarme cerca de Elena. Había dejado mis amigas, mi rutina, mi independencia. Había entregado mi tiempo, mi energía, mi salud, limpiando y cocinando para una familia que aparentemente ya había decidido que yo era un estorbo. El té se enfrió completamente mientras las lágrimas caían silenciosas sobre la mesa de madera que había pertenecido a mi madre. A la mañana siguiente, llegué a casa de Elena como siempre, pero algo había cambiado en mí. Cada tarea que realizaba la sentía diferente. Cuando limpiaba el espejo del baño, me veía reflejada y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, las manos ásperas y manchadas, los hombros caídos. ¿Cuándo me había convertido en esta sombra de mí misma? ¿Cuándo había aceptado que mi valor como persona dependiera únicamente de mi capacidad para limpiar y servir? Leticia me encontró llorando en la cocina esa tarde. «Abuela, ¿qué te pasa?», me preguntó con esa voz dulce que me recordaba a Elena cuando era niña. «Nada, mi amor», mentí, secándome las lágrimas rápidamente. «Solo estoy un poco cansada». Pero Leticia no era tonta. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me tomó las manos. «Abuela, yo veo cómo te tratan. No está bien». Sus palabras fueron como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Al menos alguien se daba cuenta de lo que estaba pasando. Leticia se convirtió en mi única aliada en esa casa que cada día se sentía más hostil. Cuando sus padres no estaban, se acercaba a mí con una preocupación que me partía el corazón. «Abuela, ¿por qué no les dices que te duelen las rodillas?», me preguntaba mientras yo fregaba el piso de la cocina por tercera vez en la semana. «Ellos no entienden», le respondía, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Pero la verdad era que ya había perdido la esperanza de que entendieran. Leticia me observaba con esos ojos inteligentes que habían heredado de su bisabuela, mi madre, y yo sabía que ella veía más de lo que cualquier adolescente debería ver. Fue Leticia quien me contó sobre las conversaciones que Elena y Fabián tenían cuando pensaban que nadie los escuchaba. «Anoche los oí hablando sobre ti, abuela», me dijo una tarde mientras yo doblaba la ropa en su habitación. «Mamá le decía a papá que ya no sabían qué hacer contigo, que estabas demasiado lenta para las tareas de la casa». Cada palabra era como una bofetada. Papá dijo que tal vez era hora de que fueras a un lugar donde pudieran cuidarte mejor. Leticia no entendía completamente lo que significaba eso, pero yo sí. Estaban acelerando sus planes para internarme. El descubrimiento más doloroso llegó una semana después. Mientras limpiaba la habitación de Elena, encontré un cuaderno donde llevaba anotaciones detalladas sobre mis deficiencias. Lunes. No terminó de limpiar las ventanas. Martes. Dejó manchas en el espejo del baño. Miércoles. Se quejó del dolor en las rodillas. Era como un expediente laboral, pero de una empleada que no podía despedir fácilmente. Mi propia hija estaba documentando cada uno de mis fallos, construyendo un caso para justificar su decisión de deshacerse de mí. Leí página tras página de quejas mezquinas, de críticas por cosas insignificantes, de reproches por atreverse a mostrar que era humana y que el cansancio me afectaba. Pero lo que más me dolió fue encontrar una carta a medio escribir dirigida a la Residencia San José. «Estimados señores, escribo para solicitar información sobre los servicios para mi madre, Lucía, de 68 años. Aunque físicamente está bien, últimamente presenta dificultades para realizar las tareas domésticas que antes hacía sin problemas.
Creemos que sería beneficioso para ella estar en un ambiente donde reciba el cuidado profesional que necesita. Beneficioso para ella. Como si internarme fuera un acto de amor y no de conveniencia. Como si no supieran que yo había dedicado mi vida entera a cuidar de otros, y que ahora, cuando más necesitaba que me cuidaran, me estaban abandonando. Esa noche, después de guardar silenciosamente la carta en su lugar, regresé a mi casa con un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el cansancio físico. Me senté en mi pequeña sala, rodeada de los pocos objetos que Elena me había permitido conservar de mi antigua vida, y por primera vez en meses, permití que la rabia fluyera por mis venas. No era solo tristeza lo que sentía. Era furia. Furia contra mí misma por haber permitido que llegáramos a este punto, furia contra Elena por traicionarme de esta manera, furia contra Fabián por tratarme como si fuera invisible, furia contra un mundo que hacía que las mujeres mayores sintieran que solo valían por lo que podían dar a otros. Los siguientes días fueron diferentes. Seguí yendo a casa de Elena, seguí limpiando y cocinando, pero algo había cambiado en mi interior. Comencé a observar todo con nuevos ojos. Noté cómo Elena me hablaba solo para darme órdenes, cómo Fabián me miraba con desprecio apenas disimulado, cómo evitaban incluirme en cualquier conversación que no fuera sobre las tareas domésticas. Empecé a escuchar las conversaciones que tenían por teléfono, las quejas que hacían sobre mí cuando pensaban que no los oía. Sí, mamá está volviéndose una carga, le decía Elena a alguien. Ya no puede hacer las cosas como antes. Pero también comencé a notar otras cosas. Comencé a darme cuenta de que, aunque yo limpiaba la casa todos los días, Elena y Fabián vivían como si nada de lo que hacía tuviera valor. Dejaban platos sucios intencionalmente, pisaban el suelo recién trapeado con zapatos embarrados, desordenaban las habitaciones que yo había organizado meticulosamente. No era solo negligencia. Era una demostración de poder, una manera de recordarme cuál era mi lugar en esa casa. Yo era la sirvienta, y ellos eran los señores que podían ensuciar lo que yo limpiaba sin ninguna consideración. El punto de quiebre llegó una tarde cuando Elena invitó a sus amigas a almorzar. Yo había pasado toda la mañana preparando la casa, cocinando, asegurándome de que todo estuviera perfecto para su reunión social. Cuando llegaron las visitas, Elena me presentó como mi mamá, que me ayuda con las cosas de la casa. No como su madre, no como la abuela de Leticia, sino como la que ayuda con las cosas de la casa. Sus amigas me sonrieron con esa sonrisa condescendiente que la gente reserva para el personal doméstico. «¡Qué suerte tienes, Elena!», dijo una de ellas. «Es tan difícil encontrar ayuda confiable hoy en día». Mientras yo servía el almuerzo que había preparado, las escuché hablar sobre sus vidas, sus trabajos, sus planes de viaje. Elena se quejaba de lo estresante que era su trabajo, de lo difícil que era mantener equilibrio entre la vida laboral y familiar. «Por suerte, mamá me ayuda con la casa», decía. «Aunque últimamente está un poco lenta, ya sabes cómo es con la edad». Se reían, y yo seguía sirviendo, invisible, reducida a una anécdota graciosa sobre los inconvenientes de envejecer. Después de que se fueron las visitas, mientras yo lavaba los platos y limpiaba la cocina, Elena se acercó con una expresión que intentaba parecer seria, pero que solo logró irritarme más. «Mami, necesitamos hablar», me dijo. «Fabián y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor para ti estar en un lugar donde puedan cuidarte apropiadamente». Ahí estaba. Finalmente había llegado el momento de la conversación que había estado evitando. «No necesito que me cuiden», respondí, sin dejar de lavar los platos. «Estoy bien aquí». «Pero mamá, tú misma dijiste que tus rodillas te duelen», continuó Elena. «Y hemos notado que las tareas de la casa se te están haciendo más difíciles». Era increíble cómo podía torcer la realidad para que sonara como si estuviera preocupada por mi bienestar. «Hemos encontrado una residencia muy bonita, con jardines y actividades para personas de tu edad. Podrías hacer amigas, participar en talleres, tener una vida social». Una vida social. Como si la vida social fuera algo que se comprara en una residencia, no algo que se construía con la familia y los seres queridos. «No quiero ir a ninguna residencia», le dije, volteándome para mirarla a los ojos. «Quiero quedarme cerca de ustedes, cerca de Leticia». Elena suspiró, como si mi negativa fuera una simple terquedad de anciana. «Mamá, tienes que ser práctica. Nosotros trabajamos todo el día, Leticia tiene sus estudios. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo». Ahí estaba la verdad.
No querían estar pendientes de mí. Querían que desapareciera de sus vidas de la manera más conveniente posible. Fabián apareció en la cocina en ese momento, como si hubiera estado esperando su turno para participar en la conversación. «Suegra, Elena tiene razón», dijo con esa voz que intentaba sonar razonable. «Usted necesita cuidados especializados. En la residencia tendrán doctores, enfermeras, gente capacitada para atender a personas mayores». Personas mayores. Como si fuera una categoría diferente de ser humano, como si cumplir 68 años me hubiera convertido automáticamente en alguien incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. «Yo no necesito cuidados especializados», repetí, sintiendo como la frustración crecía en mi pecho. «Solo necesito que mi familia me trate con respeto». Elena y Fabián se miraron entre ellos, con esa mirada que compartían cuando pensaban que yo estaba siendo difícil. «Mamá, nadie te está faltando el respeto», dijo Elena. «Solo estamos tratando de hacer lo mejor para ti». Lo mejor para mí. Era fascinante cómo podían convencerse de que deshacerse de mí era un acto de amor. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi casa, sentí que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo el dolor en las rodillas o el cansancio en las manos. Era la certeza de que no podía seguir viviendo así, siendo tratada como una carga por las personas que más amaba. Pero también era algo más. Por primera vez en meses, sentí una chispa de la mujer que había sido antes, la mujer que había criado a Elena, que había trabajado y luchado y tomado decisiones difíciles. Esa mujer no había desaparecido. Solo había estado dormida, esperando el momento de despertar. Al día siguiente llegué a casa de Elena con una determinación silenciosa que ni yo misma entendía completamente. Mientras limpiaba la sala, escuché a Elena hablando por teléfono en la cocina. Su voz llegaba clara y sin filtros, como si hubiera olvidado que yo estaba en la casa. «Sí, Ismael, necesito que me ayudes con unos papeles legales», le decía a alguien que parecía ser un abogado. «Es sobre mi mamá. Queremos asegurar que el proceso de internamiento sea lo más sencillo posible». Internamiento. La palabra resonó en mis oídos como una campana fúnebre. Ya no hablaban de una residencia bonita con jardines. Hablaban de un internamiento, como si fuera una paciente psiquiátrica. «Ella es la dueña de una casita aquí cerca», continuó Elena, «y pensamos que sería conveniente que firmara un poder notarial antes de que se mude a la residencia. Ya sabes cómo son estas cosas con los adultos mayores. A veces se vuelven testarudos y después es más difícil manejar sus asuntos». Se vuelven testarudos. Mi propia hija hablaba de mí como si fuera un objeto que había que manejar, no como una persona con derechos y opiniones válidas. La estaba escuchando planear cómo quitarme mi independencia económica junto con mi libertad personal. Dejé de limpiar y me acerqué silenciosamente a la puerta de la cocina. Elena continuaba hablando. «Sí, entiendo que necesita estar presente para firmar, pero estoy segura de que podemos convencerla. Le diremos que es solo un trámite rutinario para facilitar las cosas cuando esté en la residencia». Podemos convencerla. Como si fuera una niña a la que había que engañar para su propio bien. El plan era claro. Me harían firmar documentos que les darían control sobre mi casa y mis finanzas, y después me llevarían a la residencia sin posibilidad de resistencia. «El lunes puede ser perfecto», dijo Elena. «Fabián puede venir conmigo para que mamá se sienta más acompañada». Más acompañada o más presionada, pensé. Iban a usar la presencia de Fabián no como apoyo emocional, sino como intimidación psicológica. 2 contra 1, en una oficina legal, con documentos que yo no entendería completamente, presionándome para que firmara mi propia condena. «Perfecto. Ismael. Nos vemos el lunes a las 10. Y gracias por ser tan discreto con esto». Discreto. Porque, por supuesto, no querían que nadie supiera que estaban estafando legalmente a una anciana. Querían mantener las apariencias de hijos responsables mientras me despojaban de todo lo que me quedaba. Regresé silenciosamente a la sala, mi mente funcionando a toda velocidad. Tenía 3 días para descubrir exactamente qué estaban planeando y encontrar una manera de protegerme. Esa tarde, cuando Leticia llegó del colegio, traté de actuar normal, pero mi nieta me conocía demasiado bien. «Abuela, estás muy callada», me dijo mientras preparaba su merienda. «¿Pasó algo?» No quería involucrar a un adolescente en los problemas de adultos, pero también necesitaba que alguien supiera lo que estaba pasando. «Leticia,
¿Tu mamá te ha dicho algo sobre una reunión con un abogado?, pregunté casualmente. Los ojos de Leticia se llenaron de preocupación. Sí, ayer la oí hablando con papá sobre unos papeles que tú tenías que firmar. Decían que era para tu propio bien. Para mi propio bien. Esa frase se había convertido en el mantra que justificaba todos sus abusos. ¿Sabes de qué papeles hablaban?, le pregunté. Leticia negó con la cabeza, pero después se quedó pensativa. Abuela, ¿tú quieres irte a vivir a otro lugar? Su pregunta fue directa, sin rodeos, con esa honestidad brutal que solo tienen los adolescentes. No, mi amor, le respondí. Quiero quedarme cerca de ti y de tu familia. Entonces no firmes nada, me dijo con una determinación que me sorprendió. En la escuela nos enseñaron sobre los derechos de las personas mayores. Nadie puede obligarte a firmar algo que no quieres. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada detalle de la conversación que había escuchado, tratando de entender exactamente qué documentos querían que firmara y qué consecuencias tendría hacerlo. Recordé las historias que había escuchado sobre ancianos que perdían sus casas y sus ahorros por confiar en familiares sin escrúpulos. Nunca pensé que mi propia hija sería capaz de algo así, pero las evidencias estaban ahí, claras como el agua. A las 5 de la mañana tomé una decisión. Me vestí silenciosamente y caminé hasta la oficina postal del centro del pueblo. Tenía que hacer algo que nunca había hecho en mi vida, investigar a mi propia familia. Compré sobres y papel, y escribí una carta dirigida a Ismael, el abogado que Elena había mencionado. En la carta me presentaba como Lucía, la madre de Elena, y le pedía información sobre la reunión del lunes. Fingí estar confundida sobre los detalles y le pedí que me explicara exactamente qué documentos iba a firmar y qué significaban. Después fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Era una cantidad modesta, los ahorros de toda una vida de trabajo y sacrificio, pero era mía. Pedí hablar con el gerente y le expliqué mi situación. Señora Lucía, me dijo con voz comprensiva, lamentablemente vemos casos como este más seguido de lo que quisiéramos. Mi consejo es que abra una cuenta nueva en otra sucursal y traslade sus fondos ahí. También le recomiendo que hable con un abogado de confianza antes de firmar cualquier documento. Me dio el nombre de un abogado especializado en derechos de adultos mayores y me aseguró que mis ahorros estarían protegidos. El viernes, mientras Elena y Fabián trabajaban, aproveché para revisar meticulosamente su casa. No era solo curiosidad, era supervivencia. En el escritorio de Elena encontré más documentos de los que había visto antes. Había cotizaciones de diferentes residencias, todas con precios elevados que claramente serían pagados con la venta de mi casa. Había borradores de cartas donde Elena se describía como la hija responsable que se hace cargo de una madre con deterioro cognitivo progresivo. Deterioro cognitivo progresivo. Estaban inventando una enfermedad mental para justificar mis días en la residencia. Pero lo más escalofriante fue encontrar un documento que parecía ser un testamento. Mi testamento. Elena había estado investigando cómo hacer para que yo redactara un nuevo testamento que les dejara todo a ella y a Fabián, excluyendo completamente a otros familiares que podrían tener derechos sobre mi pequeña herencia. Habían pensado en todo, primero el poder notarial para controlar mis finanzas, después el internamiento para alejarme de cualquier influencia externa, y finalmente un nuevo testamento para asegurar que mi muerte les fuera financieramente beneficiosa. Fotografié todos los documentos con el teléfono celular que Leticia me había enseñado a usar. Mis manos temblaban mientras capturaba cada página, cada nota, cada evidencia de la traición sistemática que mi propia familia había estado planeando. No era solo avaricia lo que movía a Elena y Fabián. Era algo más profundo y más cruel. Querían borrarme de sus vidas de la manera más eficiente posible, quedándose con todos los beneficios económicos de mi desaparición. El sábado por la mañana, Elena me llamó temprano. Mami, ¿podrías venir un poco más tarde hoy? Tenemos unas visitas y quiero que la casa esté perfecta. Era sábado, mi supuesto día libre, pero aparentemente eso no importaba cuando Elena necesitaba que su casa luciera impecable para sus invitados. Claro, hija, le respondí con una voz que esperé sonara normal. ¿A qué hora quieres que vaya? Como a las 2 de la tarde estaría perfecto, me dijo. Y mamá, recuerda que el lunes tenemos esa cita con Ismael. Es solo una formalidad, pero es importante que estés ahí. Una formalidad.
como si firmar documentos que me despojarían de mi autonomía fuera algo tan simple como renovar una licencia de conducir. Sí, Elena, ahí estaré, le respondí. Pero por primera vez en meses, cuando colgué el teléfono, sonreí, porque ya no era la anciana confundida y manipulable que Elena creía que era. Me había convertido en algo que nunca esperaron, una mujer con un plan. Esa tarde, mientras limpiaba la casa de Elena para las visitas que nunca conocí, trabajé con una precisión y una calma que me sorprendió. Cada movimiento tenía propósito, cada tarea se realizaba con la conciencia de que podría ser la última vez que haría esas cosas en esa casa. Porque había tomado una decisión. El lunes no sería el día en que perdiera mi libertad. Sería el día en que la recuperara. El domingo amaneció con una claridad extraña, como si el universo hubiera decidido iluminar perfectamente el último día de mi vida anterior. Me levanté temprano y, por primera vez en meses, no sentí el peso familiar del deber que me empujaba hacia la casa de Elena. En lugar de eso, sentí algo que había olvidado, la sensación de tener control sobre mis propias decisiones. Desayuné despacio, saboreando cada sorbo de café como si fuera el primero en mucho tiempo, y después me senté a planificar los detalles de lo que tenía que hacer. A las 9 de la mañana llamé al abogado que el gerente del banco me había recomendado. Eduardo Mendoza se llamaba, y cuando le expliqué mi situación por teléfono, su voz se volvió seria y profesional. Señora Lucía, lo que me está describiendo es más común de lo que usted cree, pero eso no lo hace menos grave, me dijo. ¿Puede venir a mi oficina esta misma mañana? Tenemos que actuar rápido si su hija tiene programada esa reunión para mañana. Le dije que sí, y por primera vez en semanas, sentí que alguien me tomaba en serio, que alguien entendía la urgencia de mi situación. La oficina de Eduardo estaba en el centro del pueblo, en un edificio antiguo con escaleras de madera que crujían bajo mis pies. Era un hombre mayor, tal vez de mi edad, con ojos bondadosos pero inteligentes que me recordaron a mi difunto esposo. Muéstreme todo lo que ha encontrado, me dijo después de ofrecerme un café y escuchar mi historia completa. Le enseñé las fotografías de los documentos, le conté sobre la conversación que había escuchado, le expliqué sobre los planes de Elena y Fabián. Eduardo examinó cada evidencia con cuidado meticuloso. Señora Lucía, me dijo finalmente, usted está siendo víctima de lo que llamamos abuso financiero y emocional por parte de familiares. Lo que su hija y su yerno están planeando hacer es completamente ilegal. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma atormentada. Durante meses había dudado de mis propias percepciones. Había pensado que tal vez estaba exagerando, que tal vez Elena realmente creía que estaba haciendo lo mejor para mí. Pero escuchar a un profesional confirmar que mis instintos eran correctos me dio una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Eduardo se reclinó en su silla y me explicó las opciones que tenía. Primero, vamos a asegurar que nadie pueda acceder a sus cuentas bancarias sin su autorización explícita. Segundo, vamos a redactar documentos que establezcan claramente sus deseos sobre su cuidado y su patrimonio. Tercero, si usted quiere, podemos confrontar legalmente a su hija y su yerno antes de que puedan hacer más daño. La idea de confrontar legalmente a Elena me asustaba, pero también me daba una sensación de poder que había perdido completamente. Pero Eduardo, le dije, yo no quiero destruir mi relación con mi familia. Solo quiero que me respeten, que me traten con dignidad. Eduardo asintió comprensivamente. Entiendo perfectamente, señora Lucía. Muchas veces, cuando los abusadores se dan cuenta de que sus víctimas están protegidas legalmente, modifican su comportamiento. No siempre es necesario llegar a los tribunales. A veces, basta con demostrar que usted no está indefensa. Me explicó que podíamos empezar con medidas preventivas y después ver cómo reaccionaban Elena y Fabián. Pasamos las siguientes 2 horas redactando documentos. Un poder notarial específico que nombraba a Eduardo como mi representante legal en caso de que yo no pudiera tomar decisiones por mí misma, pero que claramente establecía que ese momento no había llegado aún. Un testamento que distribuía mis bienes según mis verdaderos deseos, no según las fantasías de Elena. Y lo más importante, una declaración de capacidad mental evaluada por un psicólogo independiente, que demostraba que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que cualquier decisión que tomara era completamente válida. Señora Lucía, me dijo Eduardo mientras yo firmaba el último documento, usted no está sola en esto. Hay leyes que protegen a las personas mayores del abuso familiar, y hay gente dispuesta a ayudarla a hacer valer esos derechos.
Me dio su tarjeta personal y me dijo que podía llamarlo a cualquier hora del día o de la noche si sentía que estaba en peligro. Y recuerde, agregó, usted no tiene que firmar nada en esa reunión de mañana. De hecho, le recomiendo encarecidamente que no lo haga. Cuando salí de la oficina de Eduardo, me sentía como una mujer diferente. Caminé por las calles del pueblo que había sido mi hogar durante tantos años, pero ahora lo veía con ojos nuevos. No era solo el lugar donde mi familia me había traicionado, también era el lugar donde había encontrado la fuerza para defenderme. Pasé por la farmacia donde había comprado la pomada para mis rodillas, por el banco donde había protegido mis ahorros, por la oficina postal donde había enviado mi carta de investigación. Cada lugar era una pequeña victoria en mi camino hacia la recuperación de mi dignidad. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Visité a mi amiga Juana, que vivía al otro lado del pueblo. Juana y yo habíamos sido amigas desde la juventud, pero desde que me mudé cerca de Elena, había perdido el contacto con la mayoría de mis amistades. «Lucía», exclamó Juana cuando me vio en su puerta. «¡Qué sorpresa tan agradable! Pasa, pasa. Tenía mucho tiempo sin verte». Su alegría genuina me recordó lo que era tener relaciones basadas en el cariño mutuo, no en la utilidad. Mientras tomábamos té en su cocina llena de luz, le conté parte de lo que había estado viviendo. Juana me escuchó con atención creciente, y cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lucía, ¿por qué no me dijiste nada antes?», me preguntó. «Yo sabía que algo estaba mal cuando dejaste de venir a nuestras reuniones de los miércoles, pero pensé que estabas muy ocupada con tu nueva vida cerca de Elena». Le expliqué que había estado avergonzada, que no quería admitir que mi propia hija me estaba tratando como una sirvienta. «Lucía», me dijo Juana tomándome las manos, «una verdadera familia no te hace sentir vergüenza por existir. Una verdadera familia te celebra, te respeta, te incluye». Sus palabras fueron como agua fresca para un alma sedienta. «Y quiero que sepas que aquí tienes una familia que te quiere tal como eres, no por lo que puedas hacer por nosotros». Me prometió que, sin importar lo que pasara con Elena, yo siempre tendría un lugar en su mesa, en su vida, en su corazón. Cuando regresé a mi casa esa noche, me senté en mi pequeña sala y miré alrededor. Era un espacio modesto, pero era mío. Las fotografías en las paredes eran de momentos felices, de personas que me habían amado sin condiciones. Los libros en los estantes eran los que yo había elegido leer. Los muebles, aunque simples, reflejaban mi gusto y mi personalidad. Por primera vez en meses, mi casa se sentía como un hogar, no como un lugar de descanso entre jornadas de trabajo no remunerado. El teléfono sonó cerca de las 8 de la noche. Era Elena. «Mami, solo llamaba para recordarte sobre la cita de mañana con Ismael», me dijo con esa voz artificialmente dulce que usaba cuando quería manipularme. «Es a las 10 de la mañana. Fabián va a pasar por ti a las 9:30 para llevarte». Fabián va a pasar por mí. Como si fuera una anciana inválida que no podía transportarse por sus propios medios. «Elena», le dije con una calma que me sorprendió, «creo que puedo llegar por mi cuenta a la oficina de Ismael». «Ay, mami, no seas terca», me respondió Elena con una risa forzada. «Es mejor que Fabián te lleve. Así nos aseguramos de que llegues a tiempo y no te pierdas». «No te pierdas». Como si hubiera vivido en ese pueblo toda mi vida adulta y no conociera cada calle, cada esquina. «Está bien, Elena», le dije finalmente. «Ahí estaré». Colgué el teléfono sabiendo que sería la última vez que Elena me manipularía tan fácilmente. Mañana descubriría que la anciana sumisa que creía que era había desaparecido para siempre. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente tenía un plan para enfrentarlos. Me había pasado demasiado tiempo siendo reactiva, respondiendo a las demandas y manipulaciones de Elena y Fabián. Ahora era momento de ser proactiva, de tomar control de mi propia vida. El lunes no sería el día de mi derrota, sería el primer día de mi nueva vida como una mujer libre y digna. El lunes amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar claridad en más de un sentido. Me desperté antes del amanecer, no por ansiedad sino por una energía extraña que no había sentido en años. Me vestí cuidadosamente, eligiendo mi mejor vestido color vino tinto, el que había usado para ocasiones especiales cuando mi esposo aún vivía. Quería verme respetable, digna, como la mujer que había sido antes de convertirme en la sirvienta invisible de mi propia hija.
Me peiné con esmero y hasta me puse un poco del perfume que guardaba para ocasiones importantes. Hoy era, definitivamente, una ocasión importante. A las 9 en punto sonó el timbre. Era Fabián, puntual como siempre cuando se trataba de asuntos que les convenían. «Buenos días, suegra», me dijo con esa sonrisa que ya no me engañaba. «Lista para ir a firmar esos papelitos». Papelitos. Como si documentos legales que podrían cambiar mi vida fueran algo trivial. «Buenos días, Fabián», respondí con educación. «Sí, estoy lista». Tomé mi bolso, donde había guardado cuidadosamente las tarjetas de Eduardo y las copias de los documentos que había firmado el día anterior. Mi armadura invisible para la batalla que estaba por venir. Durante el trayecto en auto, Fabián intentó hacer conversación casual. «Elena está muy emocionada con este cambio, suegra. Dice que usted va a ser mucho más feliz en la residencia». Mucho más feliz. Como si mi felicidad hubiera sido alguna vez una consideración real en sus planes. «Ya veremos», respondí simplemente, mirando por la ventana las calles familiares que tal vez no volvería a recorrer de la misma manera después de hoy. «El cambio a veces es bueno», agregó Fabián, y yo pude escuchar en su voz esa satisfacción apenas contenida de alguien que cree que está a punto de lograr lo que quiere. La oficina de Ismael estaba en un edificio moderno del centro, muy diferente al edificio tradicional donde trabajaba Eduardo. Elena ya estaba ahí cuando llegamos, vestida con su traje de trabajo más elegante, como si fuera una reunión importante de negocios. Lo cual, desde su perspectiva, probablemente era exactamente lo que era. «Mami», exclamó cuando me vio, acercándose a darme un beso en la mejilla que se sintió frío y calculado. «¿Cómo te sientes?» «Nerviosa». Nerviosa no era la palabra correcta para describir lo que sentía. Preparada, tal vez. Determinada, definitivamente. Ismael resultó ser un hombre joven, tal vez de la edad de Elena, con ese aire de eficiencia profesional que algunos abogados cultivan para impresionar a los clientes. «Señora Lucía, es un placer conocerla», me dijo estrechando mi mano con firmeza. «Elena me ha contado mucho sobre usted». Me preguntaba exactamente qué le había contado Elena. Probablemente una versión editada de la realidad, donde yo era una anciana confundida que necesitaba que tomaran decisiones por ella. «El placer es mío», respondí, estudiando su rostro para ver si podía detectar algún signo de que sabía que estaba participando en algo cuestionable. «Bueno, vamos directo al grano», dijo Ismael, abriendo una carpeta gruesa llena de documentos. «Hoy vamos a firmar varios documentos que van a facilitar mucho las cosas para su familia en el futuro». Facilitar las cosas para su familia. No para mí, sino para su familia. Ya desde el principio quedaba claro cuáles eran las prioridades. Primero tenemos un poder notarial general que le permitirá a Elena manejar sus asuntos financieros cuando usted esté en la residencia. Un poder notarial general. Eduardo me había explicado exactamente lo que eso significaba. Control total sobre mis cuentas bancarias, mi casa, mis decisiones financieras. «¿Puedo ver el documento antes de firmarlo?», pregunté con voz tranquila. Ismael pareció sorprendido por la pregunta. Claramente había esperado que firmara sin leer, como probablemente hacían muchas personas mayores en situaciones similares. «Por supuesto», dijo, aunque su sonrisa se tensó ligeramente. Me pasó el documento y yo comencé a leerlo despacio, muy despacio. Elena y Fabián intercambiaron miradas de impaciencia, pero yo seguí leyendo cada línea, cada cláusula, cada letra pequeña. El documento era aún peor de lo que había imaginado. No solo le daba a Elena control sobre mis finanzas, sino que también le permitía tomar decisiones médicas por mí, decisiones sobre dónde vivir, incluso decisiones sobre mi testamento. Era un documento que prácticamente me convertía en una menor de edad bajo la tutela de mi propia hija. «Este poder notarial es muy amplio», comenté, levantando la vista hacia Ismael. «No hay versiones más específicas, que solo cubran aspectos particulares». La pregunta claramente lo incomodó. «Bueno, sí», admitió Ismael, pero Elena pensó que sería más conveniente tener un poder amplio para evitar problemas burocráticos en el futuro. Elena pensó. Todo en esa oficina se trataba de lo que Elena pensó, lo que Elena quería, lo que Elena había decidido. «¿Y no es posible hacer modificaciones al documento?», pregunté. «Por ejemplo, limitar el poder a situaciones específicas donde yo no pueda tomar decisiones por mí misma».
El silencio que siguió a mi pregunta fue revelador. Elena se removió incómodamente en su silla. Mami, intervino Elena con esa voz que usaba cuando quería sonar paciente pero estaba perdiendo la paciencia. El abogado sabe lo que está haciendo. Estos documentos son estándar para situaciones como la tuya. Situaciones como la tuya. Como si estar envejeciendo fuera una enfermedad que automáticamente me incapacitara para tomar decisiones. ¿Y cuáles son exactamente las situaciones como la mía?, pregunté, mirando directamente a Elena. La pregunta la tomó desprevenida. Había esperado que yo firmara sin cuestionar, sin confrontar, sin exigir explicaciones. Pues, ya sabes, mami, tu edad, tus rodillas, el hecho de que a veces te confundes. Elena buscaba palabras, tratando de construir un argumento que justificara por qué necesitaba control total sobre mi vida. ¿Cuándo me he confundido?, pregunté con voz firme. ¿Cuándo he tomado una decisión que demuestre que no estoy en pleno uso de mis facultades mentales? El silencio en la oficina se volvió tenso. Fabián carraspeó incómodamente. Ismael revisaba sus papeles como si hubiera encontrado algo fascinante en ellos. Mami, no se trata de que estés confundida ahora, dijo Elena, cambiando de táctica. Se trata de prevenir problemas en el futuro. Es una medida preventiva. Una medida preventiva. Como si la posibilidad de que yo pudiera envejecer normalmente fuera un problema que había que resolver de antemano, quitándome todos mis derechos antes de que los necesitara. Entiendo, dije, dejando el documento sobre el escritorio. ¿Y qué pasa si yo no quiero firmar este poder notarial tan amplio? La pregunta cayó en la oficina como una bomba. Elena y Fabián se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas que conspiran juntas. Ismael se aclaró la garganta. Bueno, señora Lucía, técnicamente usted tiene derecho a no firmar cualquier documento que no desee firmar, dijo, aunque su tono sugería que ejercer ese derecho sería problemático. Pero Elena me explicó que usted había estado de acuerdo con este proceso. Elena les explicó muchas cosas, respondí, pero tal vez sería mejor si yo hablara por mí misma. Abrí mi bolso y saqué la tarjeta de Eduardo. De hecho, me gustaría que mi abogado revisara estos documentos antes de firmar cualquier cosa. La transformación en la sala fue inmediata y dramática. Elena se puso pálida. Fabián se incorporó en su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ismael miró la tarjeta con expresión de sorpresa genuina. ¿Tu abogado?, preguntó Elena con voz estrangulada. Mami, ¿cuándo conseguiste un abogado? Su tono había cambiado completamente. Ya no era la hija paciente explicándole procedimientos a una madre confundida. Ahora era alguien cuyo plan cuidadosamente elaborado había encontrado una resistencia inesperada. Ayer, respondí con calma. Después de enterarme de que ustedes habían estado planeando esto sin consultarme, decidí que necesitaba asesoría legal independiente. ¿Enterarte de qué?, preguntó Fabián, pero su voz sonaba forzada, como si supiera exactamente de qué me había enterado. De sus planes para internarme, vender mi casa y controlar mis finanzas, respondí sin alterarme. De los documentos que han estado preparando a mis espaldas, de las conversaciones que han tenido sobre mi supuesto deterioro cognitivo, de todo el plan que han estado diseñando como si yo fuera un objeto que hay que manejar en lugar de una persona con derechos. El silencio que siguió fue absoluto. Ismael miraba alternativamente a Elena y a mí, claramente revaluando toda la situación. Elena tenía las mejillas rojas y los ojos brillantes, pero no de lágrimas de tristeza sino de rabia. Fabián parecía haber tragado algo amargo. Era el momento de la verdad, el momento en que las máscaras finalmente caían y todos podíamos ver las verdaderas intenciones que habían estado ocultas bajo la fachada del amor familiar. Mami, creo que estás malinterpretando las cosas, dijo Elena, tratando de recuperar el control de la situación. Su voz temblaba ligeramente, pero mantenía esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante años de fingir que se preocupaba por mi bienestar. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. Todo esto es para protegerte. Protegerme. Esa palabra había perdido todo significado viniendo de sus labios. ¿Protegerme de qué exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz firme y clara. ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De vivir en mi propia casa? ¿De controlar mis propios ahorros? Ismael carraspeó incómodamente,
claramente dándose cuenta de que había sido llevado a participar en algo más complejo de lo que Elena le había explicado inicialmente. Señora Lucía, dijo con voz cuidadosa, tal vez sería prudente que todos tuviéramos una conversación más detallada sobre sus preocupaciones antes de proceder con cualquier documento. Era la primera vez en toda la reunión que alguien se dirigía a mí como si mis preocupaciones fueran válidas, como si mi opinión importara en decisiones sobre mi propia vida. No hay nada que discutir, intervino Fabián bruscamente, mostrando por primera vez su verdadera personalidad sin el barniz de cortesía que usualmente mantenía delante de los extraños. Lucía, tú mismo dijiste que no podías limpiar la casa todos los días porque tus rodillas no aguantaban. Si no puedes hacer tareas simples, ¿cómo vas a cuidarte sola? Su lógica retorcida me dejó sin aliento por su crueldad. Porque no podía limpiar su casa todos los días. Ya no era capaz de cuidar de mí misma. Porque mis rodillas me dolían al fregar pisos ajenos. Debía renunciar a mi autonomía. Fabián, respondí con una calma que no sabía que poseía, hay una diferencia entre no poder limpiar la casa de otra persona todos los días y no poder cuidar de mí misma en mi propia casa. Mi respuesta fue directa, lógica, imposible de refutar. Mis rodillas me duelen cuando paso horas arrodillada limpiando pisos, pero puedo caminar, puedo cocinar para mí misma, puedo manejar mis propios asuntos. Lo que no puedo hacer es trabajar como sirvienta gratuita sin límites de tiempo ni consideración por mi bienestar físico. Elena se puso de pie abruptamente, su máscara de hija preocupada finalmente cayéndose por completo. «¡Basta ya!», exclamó, y su voz resonó en la oficina como un grito de frustración pura. «Estás siendo una egoísta, mamá. Nosotros trabajamos todo el día para mantener a nuestra familia, y lo único que te pedimos es que ayudes con la casa». Su verdadera perspectiva finalmente había salido a la luz. Para Elena, yo era mano de obra gratuita que tenía la osadía de quejarse de las condiciones de trabajo. «¿Egoísta?», repetí, sintiendo como años de frustración reprimida comenzaban a hervir en mi interior. ¿Soy egoísta por pedir que me traten con respeto? ¿Por no querer que me hablen como si fuera una empleada? ¿Por no querer trabajar todos los días sin siquiera un gracias sincero? Mi voz se alzó, pero mantuvo la dignidad. No iba a gritar como Elena. No iba a perder la compostura. Elena, yo crié a una hija para que fuera independiente y fuerte, no para que abusara de su propia madre. No estamos abusando de ti, gritó Fabián, poniéndose de pie también. Te estamos dando un techo sobre tu cabeza, comida, una familia. Un techo sobre mi cabeza. Como si viviera de su caridad y no en mi propia casa que había pagado con mis propios ahorros. Fabián, dije con voz helada, yo vivo en mi propia casa, compro mi propia comida, y pago mis propias cuentas. Lo único que ustedes me han dado es trabajo no remunerado y humillación constante. La verdad de mis palabras resonó en la oficina como campanadas. Ismael se había quedado callado durante todo el intercambio, pero ahora intervino con voz profesional y distante. Creo que esta reunión necesita ser reprogramada, dijo, comenzando a recoger los documentos. Está claro que hay asuntos familiares que resolver antes de proceder con cualquier documentación legal. Era una manera diplomática de decir que no quería ser parte de lo que claramente había comenzado a parecer más una estafa familiar que un proceso legal legítimo. No, dijo Elena con voz desesperada, no vamos a reprogramar nada. Mamá va a firmar estos documentos hoy. Se volvió hacia mí con una mirada que había visto antes, pero nunca dirigida hacia mí. Era la mirada que ponía cuando Leticia no obedecía inmediatamente sus órdenes, una mezcla de rabia y control que siempre me había incomodado. Mamá, vas a firmar estos papeles porque es lo mejor para todos. Ya tomamos la decisión. Ya tomamos la decisión. Sin incluirme, sin consultarme, sin considerar mis deseos. No, dije simplemente. La palabra salió de mi boca con una fuerza que me sorprendió. No voy a firmar ningún documento que me quite mi autonomía. No voy a firmar nada que les permita controlar mi vida como si fuera una niña incapaz. Elena me miró como si la hubiera abofeteado. Durante años había esperado que yo dijera que sí a todo, que aceptara cualquier decisión que tomaran por mí, que fuera la anciana obediente que no causaba problemas. Entonces te vas a quedar sola, dijo Elena con una voz que pretendía sonar amenazante. Si no firmas estos documentos, si no aceptas ir a la residencia, nosotros no vamos a poder seguir cuidándote. Cuidándome.
Era increíble cómo podía torcer la realidad hasta hacer que su explotación sonara como cuidado. Elena, respondí con una sonrisa triste. Ustedes nunca me han cuidado. Yo los he cuidado a ustedes. He limpiado su casa, he cocinado su comida, he cuidado a su hija cuando ustedes estaban ocupados. La única que ha estado cuidando a alguien en esta familia he sido yo. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades que finalmente habían sido dichas en voz alta. Ismael había terminado de recoger sus documentos y claramente quería que todos nos fuéramos de su oficina. Elena y Fabián se miraron entre ellos, y pude ver el momento exacto en que decidieron cambiar de táctica. Muy bien, dijo Elena con una voz fría que no había escuchado nunca antes. Si esa es tu decisión, mamá, tienes que entender las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía lo que venía. No más almuerzos en familia, dijo Elena enumerando como si fuera una lista de castigos. No más visitas de Leticia sin supervisión. No más ayuda si te enfermas o si necesitas algo. Fabián asintió, agregando, y definitivamente no más herencia para ti cuando nosotros muramos. La amenaza era absurda, ellos no tenían herencia que darme, era al revés, pero revelaba hasta qué punto habían perdido contacto con la realidad. Elena, dije poniéndome de pie y recogiendo mi bolso, si ustedes piensan que pueden controlarme con amenazas de quitarme el amor familiar que nunca me han dado realmente, están muy equivocados. Caminé hacia la puerta, sintiendo una libertad extraña en las piernas que habían estado cargando el peso de sus expectativas durante tantos meses. Y en cuanto a la herencia, tal vez deberían preocuparse más por ganarse el respeto de su propia hija antes de asumir que tendrán derecho a mis bienes cuando yo muera. Me volví en la puerta para mirarlos una última vez. Elena tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de frustración pura. Fabián parecía furioso, como un niño al que le habían quitado un juguete que creía que le pertenecía. Leticia sabe dónde encontrarme, dije como despedida. Cuando quiera tener una relación real con su abuela, una basada en amor y no en obligación, será bienvenida en mi casa. Salí de la oficina sintiendo que había dejado atrás no solo una reunión desastrosa, sino una versión completa de mí misma que ya no necesitaba. Salí de la oficina de Ismael con paso firme, pero una vez que estuve en la calle, las piernas comenzaron a temblarme. No era miedo lo que sentía, sino la liberación de años de tensión acumulada. Me senté en un banco cerca de la plaza central, necesitando un momento para procesar lo que acababa de suceder. Había enfrentado a Elena y Fabián, había dicho verdades que llevaba meses guardando en silencio, había tomado control de mi propia vida de una manera que no creía posible. Pero también había perdido, posiblemente para siempre, la relación con mi hija. El teléfono en mi bolso comenzó a sonar insistentemente. Era Elena. Dejé que sonara hasta que se cortó, y después comenzó a sonar otra vez. Y otra vez. Después llegaron los mensajes de texto. Mamá, tienes que entender que solo queremos ayudarte. Mamá, estás cometiendo un error terrible. Mamá, llámame por favor, necesitamos hablar. Cada mensaje revelaba más desesperación, más pánico al darse cuenta de que su plan había colapsado completamente. Decidí caminar hasta la casa de Eduardo para contarle cómo había resultado la reunión. El trayecto me dio tiempo para pensar, para procesar las emociones que se arremolinaban en mi pecho. Sentía tristeza por la hija que había perdido, pero también sentía un orgullo extraño por la mujer en la que me había convertido. Durante meses había sido víctima, había aceptado el abuso porque venía envuelto en la excusa del amor familiar. Hoy había elegido ser superviviente. Eduardo me recibió con una sonrisa de satisfacción cuando le conté los detalles de la reunión. Señora Lucía, usted manejó esa situación perfectamente, me dijo mientras preparaba café en su pequeña cocina de oficina. Lo que Elena y Fabián intentaron hacer hoy es lo que llamamos coerción legal, y el hecho de que usted se resistiera puede protegerla de futuros intentos similares. Me explicó que Ismael, al haber presenciado mi negativa clara y las amenazas de Elena, no podría participar en ningún futuro intento de forzarme a firmar documentos. Pero Eduardo, le dije, ¿qué pasa ahora? Elena está furiosa, Fabián también. No creo que esto termine aquí. Eduardo asintió comprensivamente. Usted tiene razón en estar preocupada. La gente que intenta este tipo de abuso financiero rara vez se da por vencida después del primer fracaso. Pero ahora usted está protegida legalmente,
y ellos lo saben. Me mostró las copias de todos los documentos que habíamos preparado el día anterior. Si ellos intentan algo más, tenemos evidencia de su comportamiento y de sus intenciones. El resto de la tarde lo pasé en mi casa, reorganizando mis prioridades y mi vida. Por primera vez en meses, limpié mi propia casa por el simple placer de hacerlo, no porque fuera una obligación impuesta por otros. Preparé mi propia comida, elegí mi propia música, me senté en mi propia sala sin sentir el peso de las tareas pendientes en casa ajena. Era una sensación de libertad que había olvidado que existía. Como había anticipado, Elena no se dio por vencida fácilmente. Esa noche llegó a mi casa cerca de las 8, sin Fabián pero con Leticia. Pude ver a través de la ventana que estaba usando a mi nieta como escudo emocional, esperando que mi amor por Leticia me hiciera ceder a sus demandas. Abrí la puerta, pero no las invité a pasar. «Hola, Elena». «Hola, mi amor», le dije a Leticia, que me miró con ojos confundidos y preocupados. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Elena, su voz más controlada que en la oficina pero aún tensa. «Leticia quiere entender por qué estás haciendo esto». Era típico de Elena usar a su propia hija para manipularme, hacer que Leticia sintiera que mi decisión de protegerme era algo que la lastimaba a ella. «Claro, podemos hablar», respondí. «Pero primero, Leticia, quiero que sepas que nada de lo que está pasando entre tu mamá y yo tiene que ver contigo. Tú siempre serás mi nieta querida, sin importar lo que pase». Leticia me miró con esos ojos inteligentes que lo veían todo. «Abuela, ¿es verdad que no quieres vivir cerca de nosotros?». La pregunta me partió el corazón porque pude escuchar la confusión genuina en su voz. Elena había estado llenándole la cabeza con su versión distorsionada de los eventos. «Mi amor», le dije tomando sus manos, «yo quiero vivir cerca de las personas que me aman y me respetan. Pero no quiero vivir cerca de personas que me tratan como si fuera su empleada». Elena intervino rápidamente. «Mamá, nadie te trata como empleada. Eres parte de la familia». Su capacidad para mentir, incluso frente a su propia hija, me asombró. «Elena», dije mirándola directamente, «¿cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin pedirme que limpiara algo después? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin seguir inmediatamente con una lista de tareas que necesitabas que hiciera?» El silencio de Elena fue revelador. Leticia miró alternativamente a su madre y a mí, y pude ver el momento en que comenzó a entender realmente lo que había estado pasando. «Mamá», le dijo a Elena, «¿es verdad que querías que la abuela firmara papeles para controlar su dinero?». Elena se puso roja. «Leticia, esas son cosas de adultos que tú no entiendes». Pero Leticia no era una niña pequeña. Era una adolescente inteligente que había estado observando la dinámica familiar durante meses. «Abuela», me dijo Leticia, ignorando la mirada de advertencia de Elena, «yo te he visto limpiar nuestra casa todos los días. Te he visto cansada, con las manos rojas del agua fría, quejándote de las rodillas. Y mamá siempre te pedía más cosas». Sus palabras fueron como una confirmación de que no había estado imaginando el abuso. Al menos una persona en esa familia había estado viendo realmente lo que pasaba. Elena trató de interrumpir, pero Leticia continuó. «Y ayer oí cuando mamá le decía a papá que si tú no firmabas los papeles, te iban a cortar las visitas mías». La traición se profundizó. Elena había estado dispuesta a usar a su propia hija como herramienta de chantaje emocional. «Leticia, tú no entiendes la situación completa», dijo Elena, pero su voz sonaba desesperada, como alguien que se da cuenta de que está perdiendo el control de la narrativa. «Entiendo más de lo que tú crees, mamá», respondió Leticia con una madurez que me sorprendió. «Entiendo que has estado tratando mal a la abuela, y que cuando ella se defendió, te enojaste». Se volvió hacia mí. «Abuela, yo quiero seguir viniendo a visitarte, pero quiero venir porque me quieres, no porque mis padres me usen para presionarte». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Elena se dio cuenta de que había perdido el control de la situación completamente. Su propia hija estaba viendo a través de sus manipulaciones y eligiendo mi lado. «Muy bien», dijo con voz fría, «si esa es la decisión de todos, tendrán que vivir con las consecuencias». Tomó la mano de Leticia para irse, pero mi nieta se resistió. «No, mamá. Yo quiero quedarme un rato más con la abuela». Elena la miró con incredulidad. «Leticia, nos vamos ahora»,
dijo Elena con esa voz autoritaria que usaba cuando quería terminar las discusiones. Pero Leticia había heredado más que los ojos de mi madre, también había heredado su carácter fuerte. No, dijo simplemente. Voy a caminar a casa después de visitar a la abuela. Elena me miró como si yo fuera responsable de la rebeldía de su hija, como si hubiera corrompido a Leticia en los 5 minutos que habíamos estado hablando. Después de que Elena se fue, Leticia y yo nos sentamos en mi pequeña sala. Abuela, me dijo, siento mucho cómo te han tratado. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza sino de alivio. Al menos una persona en mi familia entendía lo que había pasado, al menos una persona validaba mi experiencia. Mi amor, le dije, tú no eres responsable de las acciones de tus padres. Y quiero que sepas que sin importar lo que pase entre ellos y yo, tú siempre tendrás un lugar en mi vida y en mi corazón. Los días siguientes trajeron una calma extraña, como el silencio que viene después de una tormenta violenta. Elena no volvió a llamar, no volvió a enviar mensajes, no volvió a aparecer en mi puerta. Era como si hubiera decidido que si no podía controlarme, prefería actuar como si yo no existiera. Fabián, por su parte, había comenzado una campaña silenciosa pero efectiva de desprestigio en el vecindario, contándole a quien quisiera escuchar que yo me había vuelto difícil y desagradecida en mi vejez. Pero Leticia cumplió su promesa. Cada tarde, después del colegio, aparecía en mi puerta con su mochila llena de tareas y una sonrisa que iluminaba mi día. Abuela, ¿puedo hacer mi tarea aquí?, me preguntaba, aunque ambas sabíamos que la respuesta siempre era sí. Nos sentábamos en mi mesa de la cocina, ella con sus libros y yo con mi tejido, compartiendo una compañía silenciosa que era más valiosa que cualquier conversación forzada que había tenido con Elena en meses. Una tarde, mientras Leticia trabajaba en un ensayo sobre derechos humanos, me miró pensativa. Abuela, ¿tú crees que lo que hiciste fue valiente? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Valiente?, repetí, considerando la palabra. No sé si fue valiente, mi amor. Simplemente llegué a un punto donde no podía seguir viviendo de esa manera. Leticia asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. En la escuela estamos estudiando sobre personas que se defendieron contra la injusticia. Creo que eso fue lo que tú hiciste. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre los últimos meses desde una perspectiva diferente. Había estado tan enfocada en los aspectos dolorosos de la situación, la traición de Elena, la pérdida de la familia que creía haber recuperado, la soledad de tomar decisiones difíciles, que no había considerado que también podría ser vista como un acto de valor. Tal vez Leticia tenía razón. Tal vez había algo valiente en negarse a aceptar el abuso, incluso cuando venía de personas que se suponía que te amaban. Eduardo me visitó una tarde para actualizar algunos documentos legales y para asegurarme de que todo estaba en orden después del incidente en la oficina de Ismael. Señora Lucía, me dijo mientras revisaba mis papeles, he estado pensando en su situación, y creo que hay algo más que deberíamos hacer. Me explicó que había estado investigando casos similares y había descubierto que Elena y Fabián podrían intentar otros métodos para conseguir lo que querían. Por ejemplo, continuó Eduardo, podrían intentar demostrar que usted es incapaz de cuidarse sola reportando incidentes falsos a los servicios sociales, o podrían intentar conseguir una orden médica que cuestione su capacidad mental. Sus palabras me asustaron, pero también me prepararon para lo que podría venir. La buena noticia es que ahora tenemos documentación que prueba su competencia mental y su capacidad para tomar decisiones. Pero recomiendo que mantengamos un registro detallado de cualquier contacto que tengan con usted. Como si Eduardo fuera profético, 2 días después Elena apareció en mi casa acompañada de una mujer que se presentó como trabajadora social del municipio. Señora Lucía, me dijo la mujer con voz profesional pero amable, recibimos un reporte de que podría necesitar asistencia para el cuidado personal y queríamos verificar su bienestar. Un reporte. Elena había reportado a su propia madre a los servicios sociales, probablemente describiendo una versión distorsionada de mi situación para hacer que pareciera que yo era incapaz de cuidarme sola. Afortunadamente, Eduardo me había preparado para esta posibilidad. Invité a la trabajadora social a pasar, le ofrecí café, y le mostré mi casa limpia y organizada. Como puede ver, le dije con calma, vivo independientemente, manejo mis propios asuntos, y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Le mostré los documentos que Eduardo había preparado, incluyendo la evaluación psicológica que confirmaba mi competencia mental.
La trabajadora social revisó todo cuidadosamente y después me hizo algunas preguntas de rutina sobre mi capacidad para cocinar, limpiar, manejar dinero y cuidar de mi salud personal. Cada respuesta que di demostró claramente que no solo era capaz de cuidarme sola, sino que estaba haciéndolo exitosamente. Señora Lucía, me dijo finalmente, está claro que usted no necesita ningún tipo de intervención de servicios sociales. Voy a cerrar este caso como infundado. Elena, que había estado esperando afuera durante toda la evaluación, se acercó cuando la trabajadora social salía. ¿Y bien?, le preguntó con ansiedad apenas disimulada. Su madre está perfectamente capacitada para vivir independientemente, respondió la trabajadora social. No hay indicaciones de negligencia personal, deterioro cognitivo o incapacidad para el autocuidado. El reporte era infundado. La expresión en el rostro de Elena fue una mezcla de shock y frustración. Después de que ambas se fueron, me senté en mi sala sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque mi propia hija había intentado usar el sistema contra mí, inventando problemas que no existían para conseguir que las autoridades me declararan incapaz. Satisfacción porque había estado preparada, porque tenía los documentos correctos, porque había demostrado una vez más que era completamente capaz de defender mis propios intereses. Esa noche, Leticia llegó más tarde de lo usual, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Abuela, me dijo sentándose pesadamente en mi sofá, mis padres están furiosos contigo. Dicen que les hiciste quedar mal con la trabajadora social. Su dolor era palpable, y me di cuenta de que ella estaba pagando un precio por mantener nuestra relación. Elena y Fabián la estaban castigando emocionalmente por negarse a elegir su lado. Mi amor, le dije sentándome a su lado, siento mucho que tus padres te estén poniendo en esta posición. Ellos son los adultos, y no deberían hacerte sentir responsable por los problemas entre nosotros. Leticia asintió, pero pude ver que estaba luchando con la lealtad dividida que sentía. Abuela, ¿tú crees que algún día las cosas van a mejorar entre ustedes? Su pregunta me partió el corazón porque yo también me había estado preguntando lo mismo. No lo sé, Leticia, le respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que las relaciones sanas se basan en el respeto mutuo, no en el control o la manipulación. Si tus padres algún día pueden aceptar que yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones, tal vez podamos reconstruir nuestra relación. Pero mientras insistan en tratar de controlarme, no puede haber una relación real entre nosotros. Mis palabras eran duras, pero eran verdaderas. Las semanas pasaron, y gradualmente comencé a construir una nueva rutina. Volví a conectar con viejas amigas como Juana, comencé a participar en actividades del centro comunitario, incluso me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Por primera vez en meses, mi vida tenía actividades que eran para mi propio disfrute, no para servir las necesidades de otros. Era como redescubrir partes de mí misma que había olvidado que existían. Un día, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín, Elena apareció sin previo aviso. Venía sola, sin Fabián, sin Leticia, sin trabajadoras sociales. Se veía cansada, mayor de lo que recordaba, como si las últimas semanas también hubieran sido difíciles para ella. Mamá, me dijo desde la puerta del jardín, ¿podemos hablar? Su voz era diferente, menos controladora, más vulnerable. Por supuesto, respondí, dejando la regadera a un lado. Nos sentamos en las 2 sillas pequeñas que tenía en el patio, rodeadas por las flores que había estado cultivando desde que recuperé tiempo para mí misma. Mamá, comenzó Elena, mirando las flores en lugar de mirarme a mí, he estado pensando mucho sobre lo que pasó. Esperé en silencio, dándole espacio para continuar. Tal vez me equivoqué en algunas cosas, dijo finalmente, y pude escuchar el esfuerzo que le costaba admitir cualquier tipo de error. Tal vez te pedí demasiado ayuda con la casa. Era un comienzo, aunque estaba minimizando significativamente lo que había pasado. Elena, le dije suavemente, no se trataba solo de la ayuda con la casa. Se trataba de cómo me hablabas, de cómo me hacían sentir Fabián y tú, de los planes que hicieron para mi vida sin consultarme. Elena asintió lentamente, y por primera vez en años, vi algo que podría haber sido arrepentimiento genuino en sus ojos. Tienes razón, dijo. Y siento haber involucrado a los servicios sociales. Eso estuvo mal. Era la primera vez que la escuchaba admitir que había hecho algo mal, la primera vez que se disculpaba sin seguir inmediatamente con una justificación o una excusa.
Gracias por decir eso, respondí. Significa mucho para mí. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, rodeadas por el aroma de las flores y el sonido de los pájaros. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo?, preguntó Elena finalmente. ¿Podríamos intentar tener una relación diferente? Su pregunta me llenó de esperanza y cautela a la vez. Me gustaría intentarlo, le dije, pero tendría que ser una relación basada en el respeto mutuo, donde mis decisiones sobre mi propia vida sean respetadas. Elena asintió. Entiendo, dijo. Y Leticia me ha ayudado a entender algunas cosas también. Ella me dijo que había estado observando cómo te tratábamos, y que no le gustaba lo que veía. El hecho de que Elena estuviera dispuesta a escuchar a su propia hija sobre el tema me dio esperanza de que tal vez, realmente, las cosas podrían cambiar. Leticia es una muchacha muy inteligente, dije. Tiene mucho de su bisabuela. Cuando Elena se fue esa tarde, no había promesas grandiosas ni reconciliaciones dramáticas. Pero había algo que había estado ausente durante meses: posibilidad. La posibilidad de que una relación rota pudiera ser reparada, no volviendo a como era antes, sino construyendo algo nuevo y más sano. Mientras regaba mis flores esa noche, sonreí pensando que tal vez, como esas plantas, las relaciones también podían crecer de nuevo si se les daba el cuidado y el respeto adecuados.